A ver, para el día de hoy debemos hablar de un siguiente documento que es el oficio, bien, pero restaba de la sesión anterior que nosotros pudiéramos tener en cuenta algún modelo de informe como esquema. Muy bien. Entonces, al final del manual de la sesión previa se habían colocado dos modelos donde básicamente se les había hecho referencia y también habían ustedes realizado algunas consultas si podíamos tener una combinación, digamos, párrafo, tabla, podría ser, no hay ningún problema. Solamente tabla, como se dan cuenta, eso depende mucho de la orientación del tema que tú estés planteando dentro del propio documento. Muy bien. Si merece solamente ser trabajado a nivel párrafos, muy bien. Si por ahí necesitamos nosotros trabajarlo con algunas tablas de apoyo, muy bien, no hay ningún problema. Bien. Y ahora, en cuanto a los esquemas numerados, directamente una tabla sí no se podría numerar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si ustedes tuviesen este modelo, ¿no? Teniendo esto en cuenta, yo no podría colocarle a la tabla, digamos, uno punto y que salga la tabla, ¿no? Esto no sería correcto. Lo que tendría que hacer primero es uno punto, tener algún tipo de párrafo introductorio y luego la tabla. Y después de la tabla, lo correcto ya vendría pues el 2 punto, algo de párrafo y todo lo demás del documento. Pero directamente que yo numere una tabla, por ejemplo, eso sí no sería válido. Bien, entonces para esquematizar ello, antes de comenzar con lo que es el oficio, recuerden de la sesión anterior teníamos un modelo de memorando que era una plantilla. Bien, entonces le vamos a hacer una adaptación a este modelo de memorando para generar un modelo de informe. Bien, entonces a ver si pueden buscar ustedes su modelo de memorando plantilla. Lo vamos a aperturar, ya lo vamos a aperturar y le vamos a hacer ciertos cambios aquí. Bien, le vamos a hacer ciertos cambios. A ver, ¿cómo cuáles? Primero, más allá de lo que pueda ser un membrete, el nombre del año, que son cosas que irían en un encabezado y que tranquilamente podríamos agregar, eso también mencionamos. Alguien preguntó eso en la sesión anterior. Normal, pero por ahora, miren, tenemos el esquema del documento en sí mismo. Entonces, vamos a adecuar esto según lo que tenemos por aquí. Bien, vamos a adecuar esto según lo que tenemos por aquí. Recuerden puntualmente la diferencia es que aquí no tenía el D. Por lo demás, esquema numerado, la forma del cierre, la firma, posfirma y lo que es iniciales y la distribución. Bien, entonces, aquí le colocaremos la palabra informe, ¿bien? Informe, número, igualmente, le dejamos los espacios que tiene, vamos a utilizar, reitero, su plantilla del memorando. Entonces buscan en sus carpetas donde hayan almacenado el modelo, lo abrimos y cambiamos. Informe número, los espacios, estos todavía nos pueden servir. Si nos queremos literalmente regir al modelo que yo les he pasado, entonces podríamos esta segunda fila eliminarla. No es que esté mal, si alguien desea conservarlo, bien, es un modelo. Otro modelo, en este caso se constituye sin el D. Recuerden que hemos mencionado en sesión anterior, para lo que es documentación hay N modelos. No podemos indicar cuál es mejor, cuál es peor solamente por lo que corresponde a los elementos a nivel estructural. Los elementos a nivel de estructura pueden coincidir o también podría haber alguna diferencia, pero al momento de ser utilizados, por ejemplo, todos los documentos a nivel administrativo de repente pueden tener un identificador.
memorando número, informe número, oficio número. Puede suceder también con una carta, carta número. Bien. ¿Alguna excepción? La solicitud, porque la solicitud no tiene un identificador numérico, literalmente. Bien, entonces, de manera genérica, muchos se pueden adecuar a ellos. ¿Listo? Que varíe en algún otro detalle, no hay problema. Bien, entonces, esta fila del D la voy a eliminar. Puedes hacerlo seleccionando por el lado izquierdo la fila, o si gustan pueden como texto seleccionarlo también y presionar la tecla de retroceso en sus teclados, valga la redundancia. Para entender esa tecla de retroceso es la que tienen ustedes a la mano encima de su Enter. ¿Ya? Es la que tienen a la mano encima del Enter. Bien, entonces mira, si yo presiono la tecla retroceso, ahí me dice, ¿qué quieres eliminar? Quiero eliminar toda la fila. Bien, y sin mucho problema, ya tengo esta parte eliminada. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si estamos con el archivo abierto y haciendo las modificaciones respectivas, por favor. A ver, voy a adecuar mi ventana para poder observar mensajes. Me indican si vamos bien. Ya está. Solamente hemos cambiado lo que es esta parte, informe. Decía memorando, pero como les indicaba, vamos a reutilizar la plantilla que hemos hecho en el memorando. Bien, vamos a reutilizarla. Esa es la que tienen ustedes elaborada de la sesión anterior. Cada uno elaboró ello, ¿no? Cuando estamos haciendo seguimiento. Y para poder eliminar la fila, puedes seleccionar esto si quieres como texto, puedes seleccionarlo por el lado izquierdo, presionar la tecla retroceso. Una diferencia, ojo, una diferencia. Cuando ustedes seleccionan esto como si fuese texto y presionan la tecla retroceso, les va a indicar esta ventana para la eliminación. Y ustedes le dirán eliminar filas y pueden observar que se elimina. Pero cuando hacen la selección no como texto, sino por el lado izquierdo, no muy pegada a lo que es tu propia tabla, sino miren el espacio que tenemos al lado izquierdo es regular, centro más o menos, podemos hacerlo como si seleccionases una línea. Cuando lo haces de esa manera, presionas la tecla retroceso y no te pide, en este caso, la ventana de eliminación de una confirmación, ¿no? La ventana de eliminación no te pide una confirmación, simplemente ahí lo borra. Entonces pueden tomar ustedes cualquiera de los dos caminos, ¿no? Si te sale la ventanita, previa selección, con retroceso, le dices eliminar la fila, ¿bien? Eliminar la fila. Si es que seleccionas el D por la izquierda, presionas retroceso y se borra sin ventanita, también muy bien, excelente. Cualquiera de los dos métodos es para eliminar una fila en este caso. Bien, ¿estamos bien hasta ahí, por favor? Recuerden, el archivo es el que hicimos la sesión anterior, ese es el que estamos trabajando. Ahora, si vamos bien, aquí viene una parte de apertura, la podemos colocar, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted. Aquí le voy a dar una referencia. ¿No? Tengo el agrado de dirigirme a usted.
En la zona que yo les estoy colocando aquí, como colocar referencia para elaboración del informe, me refiero al tema, al documento, la motivación que nos lleva a utilizar este informe. Muy bien, por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a usted con respecto al memorando número tantos tantos, de fecha tantos tantos, ¿sí? No lo vas a poner literalmente entre comillas, sino solamente esta parte que yo coloco entre comillas es para que el usuario se dé cuenta algo tipo referente, alusivo a lo que también motiva la elaboración del informe. Muy bien, entonces para completar la idea, tengo el agrado de dirigirme a usted, la referencia, a fin de poner en su conocimiento. Bien, y esto que me estaría saliendo como una especie de párrafo todo completo con alineación izquierda, lo voy a corregir, porque son 2 líneas. Entonces, miren ustedes, si yo selecciono este párrafo, lo que puedo hacer es verificar originalmente en el modelo de memorando que hicimos la sesión anterior, esto tenía sangría izquierda. Entonces, lo que yo puedo hacer es mover esta sangría al comienzo y luego solo voy a modificar la parte superior, solamente la parte superior del indicador, que estoy encerrando en naranja, la voy a llevar a la altura más o menos donde tengo los datos aquí, al punto 3. Bien, para que quede de esa manera. Entonces me han salido 2 líneas, considerando que esta parte que he colocado entre paréntesis puede hacer que aumente esta apertura del documento. Bien, y luego he seleccionado el párrafo, todo le puse la alineación izquierda, la llevé al margen completo. Y para que se note mejor su apariencia, he llevado esto a la altura de lo que va a ser el completar los datos de identificación o la parte de encabezamiento en lo que corresponde a mi tabla de la parte superior. Bien, entonces me indican si hasta ahí estamos bien, por favor. Ya. Justamente ahí también hay que aprovechar la pregunta de Tony, ¿no? Hay que aprovechar la pregunta de Tony. Cuando nosotros utilizamos expresiones, en este caso cambiando agrado y honor, eso depende mucho, ya depende mucho de que nosotros conozcamos a quién va dirigido nuestro documento. Dentro de nuestro propio trabajo, nosotros debemos conocer, no menciono como que sea un familiar, un amigo que tú lo puedes conocer, ¿no? Sino conocer a las personas que desempeñan tales cargos. Muy bien, personas que desempeñan tales cargos. Entonces, dentro de tu trabajo puedes tú estar en un X despacho, pero conoces también quiénes son las personas que desempeñan cargo superior. A eso me refiero. Entonces, dependiendo de ello, cuando un informe va dirigido a una persona del mismo rango, ¿sí? Cuando va dirigido a una persona del mismo rango, en este caso utilizaremos tengo el agrado. Uno. Dos. De manera general, para utilizar entre agrado u honor, vamos a utilizar agrado. Bien.
de manera general, frecuente. 3, cuando esto va a un superior, tienes que considerar, hay personas que cuando ostentan un cargo alto, muchas veces hacen valer ese cargo alto. ¿De qué manera? Hasta en un documento. Si tú no le pones la palabra honor, te rechazan a veces el documento. ¿Sí? Te rechazan a veces el documento. ¿Por qué? Por una sola palabra. Entonces, ahí va más conocer a la persona, como les digo, que desempeña el cargo, puesto que eh, encontramos de todo, ¿no? Personas con un cargo alto pero muy humildes y personas con un cargo alto pero un poco exquisitas, ¿bien? Y esta parte además es incluida, ¿bien? Dentro de lo que puede ser un oficio, ¿muy bien? Entonces, sobre todo en lo que va a ser el oficio, lo que les estoy mencionando va a ser más prioritario todavía. Pero por ahora, a nivel del informe, podríamos recomendar tengo el agrado. Bien, de todas maneras, considerando la premisa que les he indicado, em, ponte en 3 escenarios. Conocemos a la persona que ostenta el cargo alto y sabemos que es un poquito exquisita, exigente, que hace valer mucho su cargo. Entonces, utilizaremos palabra honor, ¿no? Es una persona superior, pero en su cargo simplemente ya, pues es un cargo, tengo el agrado. De manera general, agrado, y personas mismo rango, agrado también. ¿Correcto, Tony? Pero recuerden que esto lo vamos a tocar nuevamente parte en lo que es oficio, ¿ya? Por ahora le estamos dando una forma de comienzo para poder trabajar. Recuerden también que al igual que este tipo de formas de inicio, en lo que es el documento de la sesión anterior, tenías variedades, ¿no? Tengo el agrado, me dirijo, cumplo con informar, ¿bien? Pero la que yo he colocado, les mencioné también en la clase anterior, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. ¿Qué le estoy adicionando? Le estoy adicionando esta parte de aquí con la finalidad de que el informe eh, tenga una referencia previa de lo que se va a hablar, ¿no? Y si no hay esta referencia previa, bueno, vamos directo, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Bien, ahora, la parte de lo que es el manejo de la sangría aquí, ¿lo pudieron hacer? Recuerda que esto estaba todo parejito, ¿no? Si estaba así parejito, estaba a esta altura. Seleccioné esta parte y simplemente lo llevé por el lado izquierdo y luego solamente moví la primera parte del indicador para que esté más o menos parejo con los datos que tengo en la parte superior. Correcto, Mari, correcto, Luis, muy bien. Ahora, ¿cuál es también lo típico del informe? Que vayamos a tener un esquema numerado. Bien, si este espacio lo mira muy grande, no hay problema. Eso cuando ya se redacte todo el documento, se mire el contenido a manera global, se podrá de alguna manera reducir. Bien, pero por ahora, de estas lineecitas que habíamos generado, ¿ya? De esas lineecitas que habíamos generado, me quedan 3, 4, 5. Yo puedo seleccionar estas 5 e indicarle desde la ficha inicio, miren, desde la ficha inicio, en lo que es el grupo párrafo, utilizar lo que es las numeraciones. Eso sí, aquí tienes que ser necesariamente numeraciones, como en el memorando, o en el memorial, perdón, en el memorial también se trabajaba esquema numerado igualmente. Las viñetas, profesor, no. ¿Por qué? Porque sería un poquito informal. Ahora, si dentro de un punto, profesor, hago el punto 1, pero dentro hay ciertas eh, partes adicionales, pero pertenecientes al mismo punto, entonces, bueno, trabajaremos ahí recién alguna viñeta, la viñeta del tipo guión. Bien, la viñeta del tipo guión.
¿Por qué? Porque es más formal. Bien, entonces vamos a seleccionar estas linecitas desde la numeración. Simplemente lo voy a poner así, mira. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Esto, ya esto, ¿qué tenía? Tenía tabulaciones con relleno. Bien, automáticamente, al tratar de colocarle mis numeraciones, mira lo que pasa aquí, se están moviendo los indicadores de la viñeta, o de la sangría, perdón, ¿no? Si esto ustedes lo mueven hacia el lado izquierdo, se podrá subsanar en algo, pero la intención se ha deformado lo que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque era parte de tabulación con relleno. Entonces, ¿qué le puedo indicar al usuario aquí? ¿Qué le puedo indicar? Como suerte de una plantilla, incluso aquí darles la idea, puedo usar los corchetes para que, para identificar ciertas partes tipo argumento, parámetro que vamos a ingresar. Entonces, se me ocurre ahí cambiarle los paréntesis por corchetes y aquí también, entre paréntesis, decirle para el cuerpo, considerar un esquema numerado. ¿Bien? Y dejarle los espacios necesarios ahí. A partir de de esas cinco lineecitas, el usuario tranquilamente puede generarme más. Pero por ahora, cuando ya tengo un texto, mira, solo selecciono la primera línea. Si le pongo la numeración, aquí ya es cosa diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene algo de texto. Muy bien. En el caso del corchete, si ustedes miran sus teclados, están al lado izquierdo del Enter. Bien. Están con la llave de apertura y la llave de cierre. Probablemente para sacarlo tengan que probar ustedes si es con la tecla Shift y las dos de los corchetes. Si no les funciona de esa manera, prueban con la letra Alt-GR y estos dos. Bien, Alt-GR y estos dos. Pero lo más probable es que les vaya a trabajar con eh, Shift o Mayus. Muy bien. Ahora, de repente se me ocurre que esto mismo lo repitamos en las siguientes líneas para que me deje poner la numeración y tengamos pues ya no como el modelo que ha salido todo vacío, que se notaba feo, ¿no? Solamente va a dejar de poner numeración si es que encuentra algún texto. Entonces, este es un texto alternativo que el usuario podría modificar. Muy bien. Ahora, si desean, por ejemplo, colocarlo así, párrafo de contenido. Y le generamos de repente a esto una copiecita. Ponemos por aquí. Si a esto le quito la numeración, ahora, sobre esta intención, le podemos decir ya, listo, ahí me numeras. Bien, podría ser de repente para que nuestra plantilla sea más agradable. Ya si necesita colocar más, simplemente cuando aquí presione un Enter, eso solito se va a generar. Bien, entonces creo que podemos hacer mejor ello. Primero le colocan párrafo de contenido. Si tienen problema con el corchete, colóquenle los paréntesis, no hay ningún problema. La intención es que el usuario tenga una referencia de qué hacer. Bien, copiamos y pegamos nada más en el comienzo de las lineecitas y luego seleccionas esas lineecitas y uniformizamos desde inicio, grupo párrafo, las numeraciones, le colocamos aquí lo que corresponde a 1, 2, 3 puntito. Bien, ¿qué es lo que le vamos a tener que graduar un poco? La sangría. Miren que eso aquí sale inmediatamente, ¿no? ¿Cómo así graduarle la sangría? Del segundo indicador de preferencia vamos a arrastrar primero, ¿ya? Este segundo indicador, que es el que se dedica a lo que son los textos.
¿ya? Es el que se dedica a lo que son los textos. Entonces, voy a llevar este a la altura del medio centímetro y el primero al comienzo de la regla. Bien, segundo indicador lo muevo primero a la altura del medio centímetro y el primer indicador a la altura del comienzo de la regla. ¿Listo? Entonces, inicialmente a este de aquí le quité la numeración, dándole un clic nada más. Estaba así, pero ya había colocado lo que quiero que el usuario más o menos entienda que debe llenar, ¿no? Algo debe llenar, párrafo de contenido. Creo que es bastante explícita la noción que se le está dando ahí, ¿no? Pero como quiero que esto esté en los demás, entonces le quito la numeración, selecciono los 5 y establezco la numeración. Cuando veo en la regla la ocurrencia de las sangrías, ¿sí? Entonces manejo primero, ya manejo primero el segundo indicador, llevándolo a la altura del medio centímetro y el primer indicador al comienzo de la regla. Bien, a ver, me indican si hasta ahí vamos bien, por favor. Sí, vamos bien, indican solamente ya las numeraciones. Todo empezado quitándole al primero la numeración que tenía. ¿Por qué? Porque necesito para las demás. Bien, solamente ya luego es seleccionar y ubicar la numeración, 1, 2, 3 puntito, segundo indicador de sangría, medio centímetro, primer indicador al comienzo de la regla. Correcto, Luis. Ahora, entre que nos igualamos en ese punto, un detalle que pasa no solamente en documentos administrativos, sino en general. El espacio que va a quedar entre los párrafos va a ser muy pegadito. Y probablemente el usuario cuando quiere separarlo, lo que hace es ubicarse al final de un párrafo y presionar el Enter. ¿Para qué? Le borra la numeración y tiene un espacio un poco más grande. Porque el objetivo del usuario es entre párrafo y párrafo, ya si bien numerado, pero quiero que haya un espacio más grandecito. El estar presionando Enter al final de cada párrafo para, ya teniendo numeración, generar ese espacio, es muy trabajoso. ¿Por qué? Imagínate que tuvieras 50 párrafos, ya tiene numeración y tú estás dando al final de cada párrafo Enter, 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 para poder separarlo un poco más. Entonces, hay una posibilidad de hacer eso de manera mucho más sencilla. Bien, a eso es lo que vamos a apuntar. No dando un enter teniendo que borrar numeración, sino utilizando una propiedad que tienen los párrafos para configuración también. ¿Listo? A ver, miren, ¿cuál es esa alternativa? ¿Ya? Por ahora tengo 5 párrafos. Voy a seleccionar todos excepto el primero y el último. ¿Ya? Para lo que vamos a hacer en general. Ahora tengo 5, puedes tener 20, puedes tener 50, 100 párrafos, pero acuérdate de lo siguiente. Seleccionamos todos excepto el primero y el último. Entonces tendría que seleccionar desde el 2 hasta el 4. ¿Por qué no el primero y el último, profesor? No quiero más espacio adicional aquí, no quiero más espacio adicional debajo. Solamente los que queremos separar son los que están dentro de. Muy bien. Entonces, para el ejemplo explícito, vamos a seleccionar del 2 al 4. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a la ficha inicio. En la ficha inicio trabajamos con el grupo párrafo y al lado derecho miramos las más opciones del grupo párrafo. Bien, las más opciones del grupo párrafo. ¿Para qué, profesor? Mira, cuando le damos clic en estas más opciones, sale la ventana de párrafo y te da
posibilidad, aquí donde dice espaciado, de modificar esta casilla de aquí. No agregar espacio entre párrafos. Como eso está activo, no agregar espacio entre párrafos, los párrafos salen más apretaditos. Bien, los párrafos salen más apretaditos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo ingreso ahí, profesor? Selecciona primero los párrafos intermedios, todos menos el primero y el último. Desde inicio, grupo párrafo, sus más opciones. Aquí deshabilitas no agregar, ¿bien? Y pueden aprovechar el anterior y el posterior aquí para modificarlo. Digamos, miren cómo es ahora. Entre párrafos hay un espacio pequeño. Si yo le digo no agregar espacio, desactivo y le pongo al menos aquí un 12. Anterior y posterior, 12. Si acepto, miren cómo se separa. Pareciera si tú colocas tu mouse entre bloque y bloque como si hubiera un enter. Pero cuando le tratas de dar un clic, no aparece el puntero. Bien, pero ya lo has espaciado más. Y ya no has perdido tanto tiempo. Como les digo, enter, sale una numeración, hay que borrarla. Siguiente párrafo, enter, borrar numeración. Hacer eso constantemente no es difícil, ¿ya? Pero tampoco es recomendable. ¿Listo? Entonces repito esa parte una vez más. Seleccionamos todos los párrafos excepto el primero y el último. Muy bien, seleccionamos todos los párrafos excepto el primero y el último. Te vas por la ficha inicio, en el grupo párrafo, lo que son las más opciones de grupo. Desactivas no agregar y aumentas, aprovechas la ventana 12-12. Al aceptar, mira, antes y después de esos párrafos, ya tienes esa cantidad de espacio. Muy bien, ya tienes esa cantidad de espacio. ¿Listo? A ver, me indican si se pudo, por favor. Más opciones del grupo párrafo. Desactivar, no agregar. Aprovechar la ventana para colocar 12 anterior, 12 posterior. Si tuvieses mayor cantidad de párrafos, reitero, seleccionar todos excepto el primero y el último. Verifica tu selección, Sergio. Puntualmente tienes que estar con primero y el último. Con esa medida de 12, Laura, es como si fuese un enter tradicional. Bien. La diferencia con el interlineado es entre líneas, mientras que el espaciado es entre párrafos. Por ejemplo, el interlineado, ustedes lo tendrían aquí. Aquí hay un interlineado de 1.5, pero es el espacio entre línea y línea. En cambio, lo que están viendo aquí, ¿ya? Lo que están viendo en esta zona es espacio entre párrafo y párrafo. Esa es la diferencia entre un interlineado y un espaciado. Bien. Ahora, si le has puesto el interlineado de 1.5, simplemente selecciona tus bloques o las 5 numeraciones y quítale el 1.5. Ponle desde párrafo también. Si lo miras muy grande, ponle de 1 y eso lo va a cortar, lo va a hacer más pequeño. Con el 1.5 que yo estoy trabajando, se dan cuenta que no hay pues una apariencia tan grande. Pero lo importante es que aprendan a no demorar entre párrafo y párrafo, separar con un enter
Para eso están las más opciones del grupo párrafo, no agregar y 12-12. Muy bien. Como les decía aquí, Moisés, esta referencia es la motivación que genera el informe. Relacionándolo con ejemplo de la clase anterior, me mandaron un memorando y me dieron un lapso de tiempo para una subsanación, un descargo en 48 horas. Entonces yo menciono el documento que me indica ello, o la actividad con respecto al informe. A eso nos referimos. Muy bien, correcto, Sergio. Ahora, de estos tres, 12 antes, 12 después. 12 es como un enter tradicional. Bien, solamente ya me faltaría aquí lo que corresponde al cierre del informe. Muy bien, voy a darle un enter delante del atentamente, un par de enters, y aquí le voy a completar todo cuanto pongo de su conocimiento. Y bueno, a veces también se incluye esto. Es todo cuanto pongo de su conocimiento para los fines que estime convenientes. Es un cierre. Uno más corto es todo cuanto tengo que informar. Bien, pero ahí podemos también, de acuerdo a lo que es el documento de la sesión anterior, tener en cuenta ello, ¿no? Es todo cuando tengo que informar, es todo cuando pongo de su conocimiento, y si va algún agregado, no hay ningún problema. Bien, no hay ningún problema. El detalle es que esto, si ustedes miran, está alineado a su izquierda. Tenemos que hacerle primero el tratamiento de la línea del tengo el agrado. Voy a llevar por la sangría al comienzo de la regla. Voy a utilizar luego el primer indicador. Bien, primer indicador a la altura también del tengo. Y lo voy a justificar. Control J, o si no, desde el grupo párrafo, en la ficha inicio, ahí está el justificado, ¿no? También lo podrían hacer desde ahí. Bien. Y recuerden más o menos mirando aquí el modelo del informe. Este atentamente, miren cómo va. En uno de los modelos, poquito más a su derecha. Aquí igualmente, poquito más a su derecha, ¿no? Como que se mira quizás un poco raro, ¿no? La línea que he puesto anteriormente, de repente muy larga, eso también es lo que hace, le da una apariencia distinta, ¿no? Entonces, solo a esto, de repente, 1 centímetro o 1,5 centímetros lo llevas más a la derecha y listo. Muy bien. Y aquí después de iniciales en mayúscula y minúscula, le podemos poner el con copia, ese, para que también se pueda tomar en cuenta. Muy bien. Pero reutilizando, como les indicaba, el modelo de nuestro memorando de la sesión anterior, miren, podemos tener aquí un esquema para el informe. ¿Correcto? A ver, me indican si hasta ahí vamos bien, por favor. Muy bien, Carmen. Si se ha de modificar esto un poquito más, bueno, recomendación en algunas partes a modificar,
Em, Así como ya que uso los corchetes, traté de utilizarlos aquí. Aquí me salgo un poco del Word y es en la idea de cuando usas un Excel y tienes posibilidad de colocar argumentos, el Excel te lo pone entre corchetes para argumentos opcionales. Entonces yo le estoy colocando aquí los corchetes también en la intención de que el usuario pueda leer lo que está dentro. Obviamente lo va a tener en cuenta como referencia para poder seguir el parámetro que necesitase dentro de lo que es el informe, ¿no? Reitero que esa parte de colocar referencia, lo que motiva el informe. Te enviaron un documento, hay un descargo, fue una actividad, mencionamos qué actividad para luego decir algún detalle. Bien, la línea del cierre aquí también está hecha en base a lo que es primero alinear todo a su lado izquierdo, igual que tengo el agrado. Cuando está todo alineado con la sangría por el lado izquierdo, solo trabajan la sangría de primera línea a la misma altura del tengo y lo justifican. Y aquí se van a dar cuenta, esto está con un espacio más pequeño si lo comparamos con la parte superior aquí. Aquí hay más espacio, aquí está un poquito más pegado. Entonces lo que pueden revisar es desde inicio para que tenga un 1.5. Si no les agrada la apariencia de esta parte, el cierre muy largo, entonces es todo cuando tengo que informar, es todo cuanto cumplo con informar a usted. Puede ser también. Muy bien. En la parte final simplemente le agregamos la posibilidad de la distribución, el con copia. Si no se utiliza, no hay ningún problema, pero damos una referencia. Muy bien. Recuerden que si esto es un informe de cada uno de ustedes como persona, no necesariamente tendrá que tener una numeración. Puede ser informe nada más. ¿Cómo así como persona, profesor? Es que tú eres trabajador de algún área y te han pedido un informe. Entonces tú presentas tu informe, pero no tienes una numeración. Para ti como trabajador personal, ¿no? La fuente hemos indicado que puede ser Times New Roman o Arial para lo que es documentación en general, tamaño 12. ¿Dónde varía el tamaño? En lo que son las iniciales, la distribución y probablemente si trabajan un encabezado o un pie de página, eso también puede cambiar. Bien, ahora vamos a aprovechar este modelo también para reforzar lo que es el guardado como una plantilla. Bien, entonces si ustedes recuerdan esa parte, la plantilla tiene la intención de agilizar el trabajo. El usuario simplemente abre el documento, no tiene que estar borrando ciertas partes, sino directamente escribe lo que necesita. Muy bien, escribe lo que necesita. Entonces, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo llevo a cabo? Me voy por archivo, en archivo le digo guardar como y le digo examinar. ¿Sí? Archivo, guardar como, examinar. En primer lugar, me voy por la parte inferior y aquí tengo el tipo. ¿Sí? Aquí tengo el tipo, documento de Word. Le voy a cambiar por plantilla de Word. ¿Sí? Pero profesor, primero no se colocaba el nombre, la ubicación. Es que recuerden que cuando le haces el cambio por plantilla, la ruta que tú tengas automáticamente cambia y direcciona a la unidad C para las plantillas de Office. Entonces, cuando le cambias plantilla de Word, luego podemos verificar la ubicación. Para mi caso, yo lo voy a poner dentro de la E, redacción administrativa. Aquí tengo también una idea para el nombre. Le voy a poner modelo informe. ¿Ven? Modelo informe. ¿Listo? Y ahora sí, ya tendría yo completo el tipo, la ubicación y el nombre.
Bien, en este caso el orden, primero he empezado por el tipo, segundo he verificado la ubicación y ya al final he visto el nombre. Muy bien, si aquí nosotros le indicamos guardar, profesor, eso no ha pasado nada, porque yo veo que acá se ha guardado como un documento común y corriente, bien, pero recuerda que cuando es una plantilla, nosotros tenemos que cerrar el modelo de Word previo guardado como plantilla. ¿Y dónde verificas? Verificas en tu explorador de Windows, donde para la carpeta donde yo estoy trabajando, pueden fijarse, tengo, aquí, los estoy encerrando en este recuadro celeste, modelo de informe, plantilla de Word, ¿sí? Es el que acabo de hacer, y de la sesión anterior, modelo de memorando, pero ya son plantillas. Si abrimos nuestro modelo, le voy a colocar solamente un número, informe 001. Hasta ahí llegué a trabajar y vinieron y me llevaron a una reunión. Bueno, entonces ya al menos le puse pues un dato, ¿no? Le voy a decir archivo, guardar como, examinar, en la misma carpeta donde estoy trabajando, pero a este documento de Word nada más. Y le voy a decir informe por completar. Bien, informe por completar. ¿Listo? Cuando lo tengo guardado, mi plantilla habrá sufrido algún cambio. Si tú cierras este de aquí, fue ya el uso como documento. Miren, aquí está tu plantilla. Sí, aquí está tu plantilla. Si tú la abres, la plantilla está lista para poder aceptarte otros datos, sin problemas. ¿Sí? La plantilla está lista para poder aceptarte otros datos sin mayor problema. ¿Correcto? A ver, me indican si hasta ahí vamos bien, si me dejo entender. Simplemente reforzar el guardado como plantilla. Un solo cambio que he hecho en mi modelo para que ustedes vean la plantilla todavía está lista. Ya por ahí va bien Mariluz, Liliana, Luz, Moisés, correcto. Ahora, ¿recuerdan ustedes si yo quería cambiar algo en mi plantilla, qué debía hacer? ¿Recuerdan qué dijimos la sesión anterior? ¿Qué debíamos hacer? Si querías hacer un cambio dentro de tu plantilla. Correcto, Moisés, Mariluz, ¿no? Tendríamos que cerrarla para tal caso. Y si tú quieres editar la plantilla, era clic derecho, abrir. Bien, cuando tú le das doble clic es ejecutar la plantilla. Pero si le damos clic derecho y abrir, no solamente es para aperturarla, sino ahí te da la posibilidad de modificación. Yo le voy a colocar, como lo hice con el memorando, mira, color rojo nada más, es un cambio para mi plantilla. Lo guardo, lo cierro, al volverlo a aperturar, entonces ya cuando se hace uso, doble clic, ahí notas el cambio. ¿Sí? Ahí notas el cambio. Entonces, para darle modificación a las plantillas, clic derecho, abrir, haces los cambios que sean pertinentes. Le voy a restaurar su color de fuente. Ya está. Lo guardo, lo cierro y listo. Al volverlo a aperturar, ya tienes el cambio dentro de tu plantilla también. ¿Listo? Ya tienes el cambio dentro de tu plantilla también. Sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora tendrían ustedes un par de plantillas que te pueden ayudar en el trabajo. Si desean utilizarlas así como están, bien. Si deseas hacerlo como plantilla para poder reutilizarla dentro de tu trabajo, excelente. La intención de la plantilla justamente es esa, evitarle pérdida de tiempo al usuario cuando es un documento que tiene una estructura estándar, por así decirlo,
y tú tienes que estar borrando a cada que abres, borra ciertos datos, los reemplazas por tales otros, mejor la plantilla. Y ya como un tema para que ustedes puedan pues profundizar, de repente si lo que queremos hacer es con un documento incluir a una serie de personas, a un conjunto de personas, pueden revisar el tema que les estoy colocando en el chat, combinación de correspondencia. ¿Bien? Combinación de correspondencia. Pero eso ya lo orientamos en base a un solo modelo de memorando. Quiero notificar a 50 personas. Lo que cambio es el nombre, profesor. Una por una voy a estar abriendo 50 veces mi plantilla. No. Harás una y se puede trabajar el proceso de combinación de correspondencia. Pero eso ya es más allá de lo que es nuestro curso por ahora. Muy bien. Entonces, hasta este modelito, vamos a cerrar este documento y vamos a entrar a nuestro penúltimo tema dentro del curso, que es el oficio, ¿ya? El oficio. Este oficio, de lo que hemos visto también en esa parte de tengo el agrado, tengo el honor, que hicieron la intervención también, eh, se va a volver a minar esa estructura, ¿ya? Ahora, algo que se me había pasado y que lo acabo de recordar. En el memorando, si ustedes recuerdan, ya en el memorando, básicamente en el rótulo, la parte superior, nuestro modelo de plantilla decía memorando y un número. Profesor, yo he visto alguna vez que le ponen memorando múltiple, ya, memorando múltiple. En ese caso, significa que estás mandándole ese memorando para N personas, ¿ya? Entonces puede considerarse también válido y tendríamos una tipificación del memorando también. Entre un memorando por cantidad de destinatarios, uno simple para una sola persona individual y uno múltiple para un grupo de personas. ¿Necesito especificar, profesor, el nombre de cada una de ellas? No. Si ponemos memorando múltiple, en el A simplemente se colocaría, por ejemplo, digamos que el gerente de una institución le manda un memorando a sus trabajadores en general. Entonces, iría en los datos de Juan Pérez Ramos, gerente de la empresa ABC, ¿sí? ¿A quién? ¿Ya? En este caso, el A sería trabajadores de la empresa ABC. Ese sería el cambio, ¿ya? Puntualmente, antes de que se me pase. Memorando simple, lo hemos visto. Memorando y el número de frente, el número del año, las siglas. Pero de ser para varias personas, memorando múltiple, el A sigue siendo la persona tal cual, ¿sí? Pero ya tomamos en cuenta el grupo. Si antes era como trabajador Juan Pérez Ramos, ahora trabajadores de. Muy bien. Puede ser el gerente que se le dirige a los subgerentes de las áreas de. Bien. ¿Me dejó entender con esa diferenciación? A ver, me indican por favor, entre un memorando simple y múltiple. Solo es una palabrita, lo demás es igual. Tú solamente te fijas en lo que es los destinatarios. ¿Cuál es tu pregunta, Carlos? Profe, una consulta. Dime. En el informe puede ir gráficos y imágenes o no. Eso depende. En lo que tú vas a colocar, gráficos, imágenes, ¿a qué te orientarías? Tendríamos que tener un escenario, ¿no? Para tal caso, pensar en algún adjunto. Hacer párrafos que tengan una descripción y adicional, dices, ver los anexos y le pones números a los anexos, ¿no? Anexo 1, ver anexos, anexo 1 y alguna identificación de la imagen, ¿no? Cámara de seguridad 01, por ejemplo.
Entonces, eso sería más recomendable, hacer una separación en tu propio documento. Todos los párrafos los colocas normalmente. Vas a tener anexos, tus imágenes aparte, ¿bien? Pero en cada párrafo lo que haces es considerar las imágenes, un título, imagen 01 y algo adicional, una descripción, cámara de seguridad 1, imagen 02, cámara de seguridad 2, se me ocurre. Entonces, cuando está en tus párrafos del informe, haces tu párrafo de texto y lo finalizas entre paréntesis, le pones ver anexos, imagen 01 y algo más. Ver anexos, imagen 02 y algo más. ¿Sí? O ver anexos, anexo 1, tal cosa. Bien, sería más adecuado. ¿No? Sería más adecuado. Bien, Ok. sobre lo, listo. Sobre lo que les he mencionado del memorando entre simple y múltiple, ¿me dejó entender? ¿Quedó claro ahí? Solamente individual o grupo, pero si hablamos del grupo, trabajadores de, gerentes de, docentes de. Muy bien. Ahora, sí, netamente lo que es el oficio. Este es un documento caracterizado por cursarse entre funcionarios. Muy bien, es un documento caracterizado por cursarse entre funcionarios. Y en este caso, también va a interrelacionar entidades, puesto que si son funcionarios, representan alguna institución. Y a través de ellos se están poniendo en contacto esas mismas instituciones, más allá de que sean públicas o privadas. Muy bien, pero la diferenciación puntual para lo que es oficio de un funcionario a otro funcionario. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de una solicitud de una persona común y corriente a una autoridad. Memorial de un grupo social que puede estar representado por una persona hacia una autoridad. Memorando de un superior a un subordinado. Muy bien. El informe puede ser, dependiendo los casos, de una persona, un trabajador, a un superior. Muy bien. Y en el caso del oficio, funcionario a funcionario. Más allá de que pueda ser un funcionario de un X nivel, ¿no? En lo posible se tratará de que sean iguales, en lo posible. Pero esto también puede ser aplicable a distintos niveles. Muy bien. Ahora, en estos oficios dice, debe referirse a un solo asunto. Si se tratasen más, deben ser abordados en párrafos distintos, con un grado de importancia adecuado, ¿ya? Con un grado de importancia adecuado. Entonces, lo usual es que se trabaje un solo punto, lo usual. Pero si tú quieres ahorrar por un motivo de trámite administrativo, se me ocurre, el paso de generar varios oficios, se podría tener en cuenta, ¿ya? Se podría tener en cuenta. Muy bien. Luego, te dice aquí la estructura. Reitero, todos los documentos tenían encabezado, el cuerpo y el cierre. ¿Sí? Encabezado, cuerpo, cierre. Cómo lo trata cada uno también es parte de la estructura propia de cada documento. Muy bien. Para lo que es en este caso el oficio, en el encabezamiento primero te dice el lugar y la fecha. Se ubica en la parte superior derecha de la hoja. Muy bien. A ver, para hacer algunas comparaciones, ¿cuál de los otros documentos que hemos visto pudiera tener la fecha ubicada en ese lugar? A ver, en el chat si me pueden ir indicando.
¿Cuál sería? A ver, ideas. Documento que aquí, al igual que te está mencionando el oficio, pueda tener ubicada su fecha en la parte superior, lado derecho. Por ahora descartaríamos el informe, el memorando, porque están en la parte superior, dentro de la identificación de datos. El memorial, la solicitud, ya. Entre ellos dos podríamos trabajarlo, ¿no? Entre el memorial y la solicitud. La carta, ya, la carta sí, pero la carta viene después. También puede ser con esa ubicación. Bien. Y justamente aprovechando que Carmen nos ha acotado la carta va a tener cierta apariencia para comparar nosotros con un oficio. De eso nos vamos a dar cuenta cuando hagamos la carta, que es nuestro último documento. Bien, ahora, esta es una ubicación totalmente exacta, rígida, no, no. Recuerden, depende mucho de las instituciones, depende mucho de los modelos, pero podemos dar una idea general. Bien, luego, lo que es el indicativo se relaciona con el identificador que tiene el informe, que tiene el memorando. Bien, te indica aquí que esto debe tener un correlativo, el año, siglas institucionales, sigla del órgano del cual depende el emisor. Estos dos, a resumidas cuentas, se pueden aunar en un solo bloque, que son las siglas, pero de manera jerárquica de mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor. ¿Listo? En aquellas organizaciones donde tienen una estructura jerárquica amplia, hablamos a nivel de una empresa grande u una organización con una estructura bastante amplia, justamente porque es una gran empresa, una institución muy reconocida. Imagínense una universidad, ¿no? Va a tener un organigrama bastante profundo. Eh, lo que es la organización jerárquica de las dependencias policiales, también tienen estructuras jerárquicas amplias. Una pequeña empresa no va a tener una estructura tan grande. Muy bien. Y por experiencia les comento, en oficios o en informes relacionados con instituciones del ámbito castrense, militar, policial, por las dependencias uno dentro de otra, perdón, en este caso en el sector policial sobre todo, esa parte del identificativo puede hacerse realmente extensa. Lo que puede ser un título que iba centrado, tú lo miras que ocupa todo el ancho, no sea raro. Pero es literalmente porque por la estructura jerárquica que tiene la organización. Bien, luego, en este caso tienen el destinatario. En el destinatario se consignan, te dice, ciertos datos. Un tratamiento de cortesía, señor, pudiera ser señora, el nombre o el cargo. Si tienes los dos, puedes colocarlos. ¿Ya? ¿Cómo sería ideal, profesor? Si tenemos los dos, podemos colocar ambos. Pero si no conocemos, vamos más por el cargo. ¿Ya? Si no conocemos, vamos más por el cargo. Puede haber un juez de paz de la ciudad de Arequipa, ¿no? Pero tú no sabes cuál es su nombre, pero sabes que es el juez de paz. Y diciéndote juez de paz de Arequipa es muy amplio. Los juzgados de paz también son mucho más definidos. Solamente quiero darte un ejemplo. Bien, es el juez de paz de Arequipa, no sé su nombre, pero sé que es el juez de paz. Muy bien. La dirección, la ciudad, esto dependiendo los modelos, dependiendo la institución también. ¿Cuándo utilizar dirección? Cuando el oficio se está cursando entre dos instituciones u organizaciones, pero se tiene en cuenta, son dos organizaciones diferentes. Entonces tiene que haber la dirección. ¿Por qué? Imagínate que el notificador va a tramitar pues el documento, va a llevarlo de un lugar a otro y pues no necesariamente el notificador sabe dónde está o dónde queda.
Hay direcciones evidentes, hay organizaciones muy conocidas que son evidentes, pero pues es mucho mejor explicitar, ¿bien? Sobre todo cuando se utiliza un courier para direccionar lo que son los documentos, en este caso oficios. En la ciudad es agregado con lo que va a la dirección también. ¿Listo? Pero si es la misma institución, que también puede ser el oficio utilizado, en este caso estaríamos hablando que el oficio es tanto de ámbito interno como externo. Bien, ahí es doble su modalidad de trabajo. Externo, dos universidades, por ejemplo. La universidad A le va a mandar un oficio a la universidad B para que, para de repente, pues, organizar una conferencia de un X tema. Bien, de una universidad A una universidad B. Pero pudiera ser que dentro de la universidad A, el decano de una facultad le manda un oficio al decano de otra facultad para coordinar el uso de repente de un auditorio. Pero eso ya es a nivel interno. Entonces, si es a nivel interno, esa dirección ya no es necesaria. Bien, ¿por qué, profesor? A nivel interno de la propia institución se asume que se pueden conocer esas ubicaciones. Muy bien. Luego, tienes en este caso lo que es el asunto, es la referencia breve de lo que trata el documento. Justamente debe ser muy preciso. Y si va de repente por ubicación a abarcar más de una línea, teniendo en cuenta que el oficio puede tener una referencia, será recomendable aquí poder hacer uso de tablas. ¿Para qué? Para que todo quede parejo, para que todo quede alineado. Bien, profesor, ¿y qué cosa es la referencia? Muchas veces sucede que cuando se hace el trámite de un oficio, muy bien, cuando se hace el trámite de un oficio, no te lo responden. Digamos que es el oficio 50, no te dan respuesta. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el área correspondiente? Volver a mandar el mismo oficio, pero ya como reiterativo. El mismo contenido, se hace referencia, se envió el oficio 50 en la fecha tanto si no se recibió respuesta. Y en el asunto se coloca literalmente reitera pedido. Muy bien. Entonces, si es que no me responden, es muy típico del oficio que tú hagas referencia. O si hay relación del oficio con algún otro documento, algún otro de repente carpeta, expediente, tema en general, también se puede poner la referencia. No solamente un oficio se referencia con otro oficio, no, algún otro documento puede estar en esa parte y sale debajo del asunto. Muy bien, sale debajo del asunto. ¿Listo? Profesor, en el informe usted mencionó la referencia, sí, pero al tema lo que vas a tratar de repente a través de un documento y eso dentro del párrafo, ¿no? Dentro del párrafo. En el oficio es en la parte del asunto, debajo si es que es necesario. Pero para que haya referencia tiene que haber un documento previo, una motivación. Si no hay, directamente queda como asunto. Bien. Luego tienes el texto, lo que asumiríamos como el cuerpo. Te dice, es la parte esencial porque ahí pues va el tenor de la petición, el requerimiento, etcétera. Bien. Y aquí se puede también trabajar, como les indicaba en el informe, expresiones como tengo el agrado, tengo el honor, me es grato. A ver, de estas tres, ¿cuál no usarían ustedes? De estas tres, tengo el agrado, tengo el honor, me es grato. ¿Cuál no utilizarían en el documento? A ver, ya. Mari, si nos dicen, tengo el honor. A ver,
Mariluz, me es grato. Yo también concordaría con Mariluz, ¿no? Porque la pregunta se las estoy indicando en el sentido cuál no utilizaría. De repente en la respuesta de Mari y Daciuk puede ser, tengo el honor, profesor, porque eh, implicará que la persona que le dirigimos, como usted dice, es muy quisquillosa en su grado y pues quiere hacerlo notar. Pero es que eso es la verdad. Hay personas que, como les digo, por ostentar un grado sucede. En la experiencia personal, cuando yo recién ingresaba a laborar en una institución, ámbito documentario, yo no había cometido un error, porque un error no es. Yo puse tengo el agrado en un oficio y cuando lo llevé para tramitarlo, me indicaron que no, tenía que ser tengo el honor. Y si te das cuenta, eso te consume tiempo. Si tú tienes ya estás diligenciando documentos, ¿no? Entonces, que te devuelvan uno por una palabra es un mal momento, ¿no? Pero es justamente porque yo recién ingresaba y me adecuaba al trabajo donde, pues en ese tiempo laboraba. Ya de ahí en adelante, normal, ¿no? A tal persona, tal despacho, siempre la persona que lo dirige quiere el honor. Bueno, entonces a esa persona puntualmente se le hacía con ese detalle, ¿no? Entonces, el mes grato, sí no lo utilizaría. ¿Por qué? Por esta parte del me, pero en algunos casos se puede notar, ¿ya? Me es grato. Ese me es muy familiar. Es como que a la persona que tú te vas a contactar fuera tu amigo o algo así. Muy bien. Y eso va a ser una escritura en primera persona. Bien. Usualmente recuerden que la escritura en documentación debe apuntar al uso de tercera persona, ¿no? Claro, parece algo muy personal, muy íntimo, ¿no? Es tu amigo, es tu familia, entonces eso da que pensar, ¿correcto? Entonces, por eso discriminaría yo un poquito más el uso del mes grato, pero hay modelos donde lo vamos a poder encontrar, ojo. Bien, tengo el agrado, tengo el honor, mucho más frecuentes. Recomendación en el trabajo, siempre conocer las personas que desempeñan un X cargo. ¿Por qué? Porque muchas veces dependiendo de ello, también, ya, también nosotros tenemos que adecuarnos, ¿no? Por eso les comentaba lo que a mí me sucedió en trabajo. Luego, tienes aquí una palabra que quizás llame la atención, antefirma. Esto es parte del término del documento, ¿ya? Esto es parte del término del documento. Y te dice, hay fórmulas de cierre también. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Y también el atentamente. Muy bien, sin otro particular, la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración y el atentamente. De repente aquí ustedes pueden haber visto algo más. En esta primera parte que es lo más larguito. Quizás hayan podido ver algo más. A ver, ¿alguna idea? Quizás han visto un cierre con un agregado adicional. A veces se le coloca los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Si ustedes lo dejan solamente hasta como lo estamos viendo en el documento que se les ha compartido, bien, no hay ningún problema. Bien, no hay ningún problema. ¿Listo? Si de repente consideran hacerlo más corto, bueno, pero aquí esto se constituye como una suerte de modelo general, un cliché.
Bien, y luego lo acompaña también el atentamente. También está dentro del término lo que son el sello, la firma. A ver, ahí hago un paréntesis para observar lo que nos está proponiendo Sergio. Dice, agradezco su atención y le envío un abrazo a la distancia. No, eso sí, no podría ser. Justamente ¿por qué? Por lo que le mencionaba el mes grato. Es como que le estás escribiendo a tu amigo, a un familiar. Ese agradezco su atención, quizás lo podría haber algo mejorado, pero ya con la última parte, le envío un abrazo a la distancia, no. Eso sí, no tendría el grado de formalidad correspondiente, ¿ya? Entonces, eso es más como que para una carta familiar, ya la última parte, le envío un abrazo, te envío un abrazo a la distancia. Es para un familiar, para un amigo, ¿ya? Pero no, en el documento no cuadraría, Sergio. Todavía la parte, como te digo, del agradezco su atención, podría ser, ¿no? Pero no exactamente en el oficio, sino trabajarlo para un cierre de otro documento, agradeciendo la atención que merezca la presente, podría tratar de adecuarlo en una solicitud o en la parte de cierre de un memorial. Bien, a ver, Frank dice, si fuese ya, consideración de estima personal. La frase ahí exactamente, Frank, es de mi mayor consideración, bueno, considerando la palabra sentimientos también, sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Eso es algo que usualmente va junto, ¿ya? No solamente la estima. Incluso si tú le pones solo estima, queda incompleto. Si le consideramos solo sentimientos, es mejor. Si quieres agregarle lo que es estima personal, tiene que ser todo junto, hacer más grande esta expresión. ¿Ya? Es lo más recomendable. Sentimientos de mayor consideración y estima personal. Bien, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice sellos, en la parte de abajo, lado izquierdo de la firma. Eso también lo habíamos comentado, ¿no? Si es que tienes la oportunidad de, digamos, ser personal de confianza de tu propio jefe, ¿no? Entonces, puede darte la oportunidad de manejar su sello, colocarlo y ya solamente se le entregan los documentos para que firme, ¿no? Ya no hay necesidad de pensar en hacerlo en un Word, colocarle un tipo de artificio como el uso de una tabla, ¿no? Directamente te haría más fáciles las cosas. Pero si no, puedes dejar con la identificación del Word y poder utilizarlo. En la posfirma, nombre y cargo del emisor, la parte del con copia, la distribución, para ver si será remitido a otra dependencia. El con copia, es muy frecuente, sobre todo en lo que son resoluciones, ¿no? Si ustedes han podido tener una resolución, de repente eh, en una universidad han presentado una solicitud de descuento y les han aceptado el descuento, ¿cómo se acepta justamente ello, ¿no? Emitiendo una resolución a favor del solicitante y en la resolución sale con copia, usuario, con copia, de repente caja y alguna otra dependencia donde sea necesario pues el documento diligenciarlo. Bien, es algo así también como los documentos de SUNAT, ¿no? Los recibos por honorarios en el tipo físico o en general hay documentos también que tienen la idea, el usuario, la propia SUNAT y una adicional, no me acuerdo el nombre, pero es hasta 3 copiecitas que se generen en un formato. Bien, y tiene ahí la parte de la idea con copia, ¿ya? También lo que son en la distribución las iniciales, recordando mayúsculas, el superior en grado, minúsculas, quien interviene en la elaboración del documento. Bien, hasta ahí vamos claros. En esta parte del término, sobre todo, a ver, alguna duda o consulta en esa parte del término.
¿Estamos claros hasta ahí en esa parte que va del oficio? Profesor, en cuanto a los términos y los sellos, mucho depende también, alguna forma es de acuerdo a las instituciones que ya tienen su forma de que se tiene que colocar sellos y la terminología. En todos los casos no es igual. Entonces tendremos que saber también en qué instituciones se está trabajando y qué documentos se está tramitando para saber la terminología. Claro, eso es lo que venimos indicando, ¿no? Que tenemos que adecuarnos a los documentos según instituciones, ¿no? Si las mismas instituciones no tienen un patrón genérico, entonces nosotros hacemos tal cual estamos aprendiendo y no seríamos, pues, pasibles de una devolución de documento o que nos rechacen, Una ley que se ¿no? establece. Pero, claro, las instituciones tienen sus líneas también de lo que son su manejo de la documentación, así como las instituciones manejan lo que es el TUPA, ¿no? Cada institución maneja su propio tablero de costos para X procesos, también tienen pues modelos para presentación de documentos, ¿no? Si son a nivel de SUNAT, todo es vía formularios, en registros públicos, todo es vía formularios, ¿no? Entonces es un poco más genérico, ¿no? Pero sí, cada institución también tiene su forma de desempeñarse, ¿no? Y a pesar de ello, también dentro de cada institución, cada persona puede tener su forma de trabajo. En el oficio también se van a dar cuenta de ello, ¿ya? Yo les voy a dar un ejemplo donde algo peculiar hay a nivel de la rotulación en el identificador. Bien, ahora, en la firma solo ve el nombre y el cargo, ya, en la firma, claro, o sea, tiene que ir Juan Pérez Ramos, digamos que es juez del segundo juzgado de paz de Arequipa. Bien, entonces ahí tiene que ir su firma y el cargo debajo, ¿no? Es lo que iría también en el caso de un sello, pero el sello ya te uniría los propios, de repente si es un juzgado, el escudo del Estado peruano y debajo te dejaría espacio con el nombre, el cargo, en la parte superior ya pues obviamente deja un espacio cuando el usuario va a poner el sello, ¿no? Tiene que, después del atentamente, dejar un espacio prudente, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a extensión del oficio, a ver, en cuanto a cantidad de páginas, ustedes, antes de ver ello en un modelo, ¿no? ¿Cuántas páginas creen que sería adecuado para un oficio? ¿Cuántas páginas creen que sería válido que abarque un oficio? Ya, por ahí me dicen dos o tres. Máximo serían unos dos, ya, máximo. Y muchas veces también, dependiendo de las instituciones, se trata de que sea uno, ¿ya? Máximo dos, pero en lo posible, si fuera uno, mejor, ¿ya? Anexos, el oficio que tenga anexos es poco raro, ¿ya? Usualmente un oficio direccionando directamente un pedido es solamente eh, una o dos páginas. Cuando hablamos de un anexo, ¿ya? Por ejemplo, si bien poco raro, pero se puede dar, casos de derivación de un expediente, derivación de una carpeta. En el oficio literalmente se indica, ¿no? Por ejemplo, asunto, remite documentos. Asunto, remite carpeta, remite expediente. Entonces ahí tomamos eso en cuenta de lo que son la idea de anexos, ¿ya? Pero no tal cual, anexo uno, anexo 2, anexo 3, no. Decimos, simplemente es el agregado que acompaña a tu oficio, ¿bien? En una idea inicial podemos aceptar la palabra anexos, pero si lo tratamos de poner más en contexto, es la motivación del oficio propiamente, ¿ya? Como les digo, si se va a agregar algún documento adicional, remite y algo más, ¿no? A nivel del ámbito judicial puede ser remite cadena de custodia. La cadena de custodia en este caso es algo que se ha presentado dentro de un proceso
las pruebas que se colocan en un sobre, se lacran y eso se envía al almacén, por ejemplo, para lo que son las pruebas con respecto a un caso. Bien, entonces no es exactamente un anexo, es el agregado que acompaña lo que es el oficio, pero depende la motivación del mismo. Bien, en el caso de la numeración usualmente cuenta cuando tú entregas el documento. Y eso depende mucho de qué requisitos te pongan dentro de lo que es mesa de partes. Muy bien, a veces cuando uno presenta documentación, mesa de partes te indica, debe usted foliar lo que son sus documentos antes de presentarlos. Y si ese fuera el caso, tenemos que foliar desde la primera página hasta la última. Bien, desde la primera hasta la última. Y si tú no lo has numerado, directamente cuando mesa de partes recibe, cuentan, ¿no? Digamos, son una página del oficio y una carpeta de 500 hojas, pero la carpeta es lo que uno folea, lo que uno lo trabaja, ¿no? Una carpeta, un expediente, documentos, ahí sí, ¿no? Ahí sí lo tendríamos que verificar, ¿ya? Pero eso, como te digo, depende mucho del trámite en mesa de partes y de lo que nosotros también consideramos conveniente, ¿no? Una carpeta son 500 hojas, se pierde una, nosotros somos responsables. Entonces, dentro del oficio se menciona, no tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de derivar el expediente tantos tantos a folios 500. Entonces, ahí tú estás indicando ello, ¿ya? Pero dentro del cuerpo, ¿ya? Dentro del cuerpo. Muy bien. Esa parte de la foliación es algo ya muy delicado también, ¿no? Muy delicado. Pero como les digo, es más trabajo mesa de partes. Sí, es más trabajo mesa de partes. Las indicaciones, literalmente, cuando tú vas a mesa de partes en un papel, en la ventana de recepción, ahí también lo indica, ¿ya? Ahí también lo indica. Y cuando te dan el cargo, cuando te ponen el sello recibido, ahí dice a folios y un número, ¿no? Entonces, si nosotros hemos foliado los documentos que vamos a presentar, entonces tiene que coincidir. Pero si solamente es una hoja, no habría mucha necesidad. Si hay un agregado, una carpeta, como les digo, 500 hojas, ¿dónde hacemos constar esas 500 hojas? Dentro del oficio, en el párrafo correspondiente. Muy bien. Listo. A ver, ahora, dentro de los usos, miren, ¿no? Usos del oficio. Es de ámbito frecuente, ¿no? Uso frecuente. Acá te lo compara con la carta. Uso tan frecuente como la carta en asuntos comerciales. Ojo, la variedad de carta que nosotros vamos a mostrarles en nuestra última sesión es una carta comercial. ¿Y a qué nivel, profesor, la comparación oficio, carta comercial? ¿No? El hecho de decir carta comercial es a nivel de comercio, relaciones, profesor, sí, pero aquí nos vamos justamente a la idea de relacionar. ¿Qué es lo que trata de hacer el oficio? Poner en contacto, poner en relación dos entidades o dentro de la misma entidad a dos dependencias. Lo que hace la carta comercial es lo mismo, orienta a ello, establecer relaciones entre dos instituciones, ¿ya? Ahora, es un medio de carácter más serio y de más fuerza. Para que ustedes entiendan esto, no significa que un memorando, que un informe los vas a menospreciar, no. Lo que menciona aquí es simplemente porque en el caso del oficio, si no le das respuesta a un oficio, una oficina te va a mandar un reiterativo. Si sigues sin responder, te va a volver a reiterar. Y esos reiterativos pueden hacer hasta que, si no se responde, ingrese una oficina de control interno, que te haga una queja. Un usuario que mira que dentro de su carpeta se han cursado oficios y no han sido respondidos, puede hacer su queja contra la oficina, el despacho o la institución que no está mandando esa información. Y ahí pues habría un grado de responsabilidad. Entonces, a eso nos vamos. Muy bien, a eso nos vamos. De un memorando, de un informe, no puede haber un reiterativo en sí mismo. Quizás con otro memorando de entidad
se le indicó un plazo de 72 horas para entregar su descargo. No habiendo presentado, se procede de forma correspondiente, pero ya no te dan una ampliación. Entonces ahí hay que tener esa consideración. ¿Listo? Entonces es un medio más serio de fuerza porque caso reiterativo, una, dos, tres, n veces, eres pasible de que de alguna forma pues vayas a tener quizás alguna penalidad, ¿no? Algún castigo, alguna amonestación también llamada de atención. Y en cuanto a su ámbito de acción, es variado también. Los documentos en general son variados, no se ajustan a un solo tipo de trabajo. Mira, aquí te dice, puede dar órdenes, dictar normas, efectuar gestiones, remitir documentos, realizar consultas. Ámbito bastante amplio. Lo que ustedes tienen que diferenciar literalmente para poder usar el oficio de un funcionario a otro funcionario, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, hacen un asfaltado y ese asfaltado implica dos distritos. Por ejemplo, Caime y Yanaguara, que son colindantes. Entonces, es una avenida que involucra a ambos. Entonces, el alcalde de Caima le pide pues ayuda al alcalde de Yanaguara. ¿Para qué? Para aunar presupuesto y realizar la obra entre ambos municipios. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, ¿en qué se estaría basando? En efectuar alguna gestión, ¿sí? Una gestión conjunta para lo que es asfaltado de una avenida. Bien, pero son dos alcaldes, desempeñan cargo público. Remitir documentos a nivel de juzgados. Un X juzgado puede remitir a un juzgado Y documentos con respecto a un mismo caso. De repente, si está investigando a una misma persona por un delito, no sé, se me ocurre, omisión a la asistencia familiar, pero ya tenía una historia previa en un juzgado anterior. Entonces se puede solicitar información de cómo está el estado del proceso, que se remitan documentos, las copias correspondientes. Bien, pero ¿quién lo solicita? De un juez a otro juez, ¿no? O de un fiscal a otro fiscal. ¿Listo? Me dejo entender ahí con la idea de funcionarios. Ya, a ver, miren, Moisés dice, no se pueden enviar a personas que no tengan ninguno. Claro, personas naturales, ya, personas naturales, comunes y corrientes, no podemos realizar un oficio para diligenciarlo y tampoco a nosotros nos van a poder mandar un oficio, como personas comunes y corrientes, personas naturales. Muy bien. Eso sí no configura dentro del uso del oficio. Básicamente tiene que ser la idea de un funcionario. ¿Listo? Igual, a ver, yo les doy la siguiente casuística a ustedes. Si desean para una mañana deportiva, los equipos usualmente necesitan un padrino, madrina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Para poder decirle a una persona eh, que acepte el ser padrino o madrina de un equipo. ¿Qué documento? Les propongo tres: solicitud memorial o un oficio. Para que una persona acepte, en este caso ser padrino o madrina de un equipo. Solicitud memorial o un oficio. Miren, ahí está diciéndonos Daciuk una solicitud, Angelín una solicitud. Si se dan cuenta ya se torna un poquito más para pensarlo, ¿no? Ahí sale un oficio, Ashley, Frank, ya. Pero miren, digamos, ustedes son las personas que hacen la mañana deportiva y ustedes me van a pedir a mí que sea el padrino. Yo puedo ser profesor de la institución, pero
ustedes como estudiantes, como alumnos de una X clase, no podrían enviarme un oficio a mí, porque directamente lo mío no es un cargo público. Soy docente, sí, pero no es un cargo a nivel funcionario. Muy bien. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces salta la mano, hay que pedirle a la persona tal o cual para que sea padrino, madrina, un oficio. Dentro de la propia institución, cuando se asignan de repente las coordinaciones, una coordinación académica puede ser informada por los estudiantes, ¿no? Y le pueden apoyar en ese sentido. ¿Quién es el adecuado para poder mandar el oficio? La coordinación académica. ¿Quién le manda? A uno de sus docentes. Un oficio expresándole, ¿no? Para que sea padrino de tal equipo en la mañana deportiva para lo que es aniversario en la institución. Pero si se dan cuenta, ahí me encuadro a qué nivel. Coordinación académica, te mando un oficio. Pero ¿en qué sentido? De repente, de coordinación de académica a una coordinación de especialidad. Puedo ser docente, pero desempeño ese cargo dentro de la institución. Entonces puede ser más configurable la idea del oficio. Cuando es una persona común y corriente, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, porque de todas maneras la solicitud ahí, cuando me responden solicitud, encuadra que yo tengo una mesa de partes y que se haga ese trámite, ¿no? Entonces yo lo direccionaría de esta manera. Hay el grupo de, por ejemplo, la especialidad de programación de sistemas en una institución educativa, ¿no? Instituto superior. Programación de sistemas le solicita a coordinación académica, de repente mediante un memorial que sería lo apropiado, ¿no? A nivel grupo, que tal persona sea nombrada como padrino o madrina de un equipo para esa especialidad. Entonces, ¿qué hace coordinación académica cuando recibe tu memorial, tu petición? Lo lee, lo tramita y le manda un oficio a un coordinador, el cual se ha mencionado en la solicitud. Si fuese un profesor normal, profesor, si no fuese un coordinador también, ya, entonces, coordinación académica, ¿qué tendría que mencionar? De repente un memorando. Y ya ni siquiera a idea de una respuesta, ¿no? Como es un profesor que no tiene un cargo de coordinador, entonces ya, pues coordinación académica le manda un memo y le indica, ¿no? Para que sea padrino de un X grupo, podría ser que me propongan dándole un plazo de respuesta de 24 horas para si desea o no. Pero sería poco común que te pongan eso en el memo, ¿no? Simplemente con que te direccionen para que pueda colaborar con la institución y con la especialidad D para ser padrino del equipo D en las Olimpiadas de nuestra institución o organización, ¿no? Como que darte un plazo para una respuesta sí o no, no, probablemente qué es lo que hagan primero. El coordinador físicamente viene, habla con el profesor, le dice, ¿sabes qué? Los alumnos de la especialidad están planteando que tú puedas ser el padrino. Ya, entonces, ¿sabe qué? Tengo este problema, no puedo aceptar. Entonces ya no se genera nada de ese memorando, ¿no? Ya, bueno, sí puedo aceptar, no hay ningún problema. Entonces, eso antes de. Pero si no, directamente no va a haber una idea de te doy 48, 24, 72 horas para responder. Eso no sería tan común, ¿no? Pero les pongo el caso. Si directamente es el profesor un coordinador, fácil. De coordinación académica a un coordinador de especialidad, oficio, porque tienen un cargo ambos. Pero si es de coordinación académica uno de sus docentes, yo me inclinaría por el uso del memorando para poner de conocimiento sobre esa actividad puntualmente. ¿Sí? A ver, ¿me dejo entender ahí? ¿Me dejo entender? A ver, me indican, por favor. Miren que estamos ligando documentos que hemos realizado. ¿Sí? Estaríamos ligando documentos que hemos realizado. Pero hay que mirar de todas maneras de quién a quién se puede cursar. ¿Listo? De quién a quién.
Ya está, correcto, Luis, muy bien. Listo, Mariluz. A ver. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto aquí, que es los tipos de oficio. Esto lo relacionamos también con lo que les mencionaba del memorando. Aquí te dice un oficio simple y un oficio múltiple. Muy bien, oficio simple y oficio múltiple. En este caso, un oficio simple dirigido a una sola persona, el oficio múltiple dirigido a dos o más destinatarios. ¿Correcto? Es el mismo sentido que les mencionaba del memorando. Simple para una persona, múltiple para dos o más. En este caso hablamos del grupo. Luego tienes aquí un esquema. A ver, le aumento un poquito. La nominación del año conjuntamente con una posible estructura de encabezado o membrete normal. El lugar y la fecha se había indicado para la parte superior lado derecho del documento. El indicativo, en este caso el indicativo corresponde el oficio número, ¿ya? Si es para más de una persona, oficio múltiple número, datos del destinatario, y esto de aquí, si tienes referencia, lo mejor va a ser usar una tablita. ¿Ya? Si tienes referencia, lo mejor va a ser usar una tablita. ¿Para qué? Los puntitos que estén a la misma altura, igualmente los contenidos internos a una misma altura. Bien. Luego vendrá lo que es el cuerpo, la antefirma y la parte de los sellos firma posfirma, las iniciales y el concopio. ¿Sí? Pero recuerden que ese es un modelito general, ¿ya? Es un esquemita. Y aquí ya viene la parte de el ejemplo en sí mismo. ¿Cuál es tu pregunta, Reinaldo? Profesor, en el caso de oficios, documentos, en, en algunas instituciones tiene un carácter especial, que son con los sellos secreto, estrictamente secreto, confidencial. ¿Cómo lo manejan eso? Sellos confidenciales. Mm, en sí los sellos eh, siempre son expuestos. Igual cuando tú encuentras modelos en internet, los sellos están figurando, ¿no? Más entendería yo que si tú haces alusión a que el documento es privado, muchas veces lo que se hace es para diligenciarlo. Si es privado, puedes colocarlo dentro de sobre cerrado, rotularlo, ¿sí? Una alternativa. O si no, también en el mismo documento, en la parte superior, colocarle pues un sello privado. Muchas veces se utilizan los sellos como cargo privado, ¿bien? Sobre todo en lo que es documentación, como siempre que tú entregas un documento hay un cargo, se puede colocar un sellito de cargo arriba, ¿no? En rojo, ¿ya? Y también lo que son las dependencias, por ejemplo, policiales, cuando es algo confidencial, le ponen ese sello rojo privado y, bueno, y el color rojo directamente identifica, ¿no? Pero puntualmente en base a lo que me indicas, los sellos, yo te entendería, si es por la firma, eso es muchas veces notorio.
pero en el sentido que te menciono, es un documento confidencial. Hasta le puedes poner una marca de agua que diga confidencial, ¿no? Pero eso es muy propio ya del Word, que uses el Word para colocar la marca de agua que va a, a la parte interna de toda la hoja, lo cubre, que en documentos se vería poco raro. Por eso muchas veces los sellos adicionales se colocan en parte superior, ¿no? Dependiendo también el color de la tinta. Clásico es el sello azul, pero cuando ya es un sello rojo es distinto, ¿no? Bien, a ver, miremos entonces este primer modelo, donde te indica la fecha, o el nombre del año, ¿no? Año de la universalización de la salud. Al lado derecho, lo que corresponde la fecha, más de el año, y aquí, mira, el identificador. ¿Este será un oficio simple o un oficio múltiple? Y directamente creo que esa respuesta es sencilla, ¿no? Si ustedes miran todo esto. ¿Oficio simple o será múltiple? Ahí está claro, sería Beatriz uno simple, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque mira aquí, ¿a quién se dirige? A Ramón Corcuera López, una sola persona, ¿sí? Una sola persona. Ahora, esta palabra señor, o que pudiera ser señora, no identifica estado civil, ojo, ¿ya? No identifica estado civil, simplemente es una forma de tratamiento cordial, ¿no? Es una forma de tratamiento cordial. Luego, tienes el nombre y el apellido de la persona y su cargo. Si no sabemos lo que es el nombre, entonces tenemos que colocar directamente lo que corresponde al cargo y podemos zona de aquí. Bien, un detalle a nivel de lo que es el uso del Word. Esta parte director del Instituto de Informática en sí cubriría todo el ancho. ¿Ya? Llegaría a cubrir todo el ancho. Pero por cuestión de diseño, manualmente, en un punto del cargo, nosotros podemos utilizar la tecla Enter para partir el mismo a dos líneas. Bien, y que quede más o menos esta apariencia. ¿Ya? La palabra presente punto guión quizás les llame la atención, pero es algo tipo modelo. Simplemente nos ajustamos a modelo. No hay dirección, profesor. ¿Por qué? Vamos a ver, mira. Se dirige a un director de Instituto de Informática, Universidad San Petersen, y la persona que firma, director de la Escuela de Literatura y Lingüística. A nivel de la universidad, que se está teniendo como referencia, son el mismo ente. Entonces, a nivel del mismo ente, les mencionaba, no es necesaria la dirección. ¿Por qué? Porque las ubicaciones de las dependencias pueden ser conocidas. El personal que va a diligenciar los documentos es probablemente personal de la propia universidad. Entonces, se asume que conocemos, por ser trabajadores de la organización, la ubicación. Muy bien. Entonces, aquí te dice como asunto, requerimiento de docentes. A ver, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento muy similar a lo que es el oficio. Bien. El que una determinada escuela va a destinar un ambiente a un centro de informática, el cual se encuentra implementado. La proyección de ese centro de informática es dictado de cursos de Office básico, Word, Excel, PowerPoint,
inicialmente para alumnos de la escuela profesional. Y por tal razón, siendo el Instituto de Informática un órgano de la universidad que se está mencionando, recurren a la persona del director propiamente ¿para qué? Para hacer el trámite de la aceptación de estos docentes. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mayor consideración, atentamente la firma, y ahí está, ¿no? Esta persona es quien lo solicita y está dirigido al director del Instituto de Informática de esta universidad. Identifican aquí las iniciales MLA, Mario Ledesma Alvarado. Mar será su asistente, secretaria. Muy bien. Y luego tenemos aquí un concopia, un archivo. Ese trabajo del concopia, a nivel de trámite documentario, también les comento, depende mucho de cada oficina, de cada despacho, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo mencionar, también por experiencia propia, en algunas veces mi jefe me indicaba pues que necesitábamos 3 cargos, 3, y lo usual que te acepten para sellarte muchas veces son 2, y en algunos casos las instituciones también te dicen, no, solamente se sella 1, para que te sellen 2, tú tienes que decirles por qué, y a veces hasta no te entienden, o a veces sí, pero ya cuando son 3, quizás te ponen algún pero todavía, ¿no? Pero ¿para qué 3 cargos, profesor? Es que puede ser en el caso, dentro del despacho, cuando está organizado, es uno para el propio jefe, su archivo personal, uno para el archivo del despacho y otro para un archivo del propio expediente de la carpeta. Bien, pero esos son casos ya muy peculiares, ¿no? Como les digo, depende mucho de la organización de la propia oficina, de la propia dependencia. Y a veces no le colocas ese con copia. Para el archivo personal del juez, del fiscal, no. Cuando ahí dice copia archivo, eso sería el archivo, pero de la oficina, del juzgado, de la fiscalía, no del archivo personal del juez o del fiscal o de la persona. Entonces ahí tendríamos que también tener en cuenta ello, ¿no? Separar la forma de trabajo personal con lo que puede ser algo más genérico. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que es, Sergio, la nominación del año, en el memorando se puede incluir dentro de lo que es la parte de la rotulación en el membrete. En el informe, dependiendo, si soy yo como trabajador personal, no necesito incluirlo, yo directamente voy al punto, ¿bien? Pero si ya es una, de repente, idea de trabajo más uniforme, se puede incluir la parte del nombre del año, ¿ya? Se puede incluir. En el oficio necesariamente sí va a ir, sí la vas a ver de todas maneras, ¿ya? Pero tanto en informe, memorando, hay que trabajarlo, en este caso, de acuerdo a los esquemas también que maneje la organización. Muy bien. Beatriz, en este caso el CC directamente cuando está en la parte inferior es el con copia, ¿ya? Directamente esa es su referencia, con copia, que podría tener una similitud en cuanto a significación con conocimiento, sí, pero para documentación se trabaja más con copia, ¿ya? Ese con conocimiento o relacionados con esa expresión podrían ser citados dentro del cuerpo del documento, ¿no? Por ejemplo, es un documento X donde se está planteando eh, que un tercero ha tenido conocimiento de una X situación. Entonces, lo podemos adecuar. Muy bien. Entonces, este sería un primer modelito y un segundo modelo, que lo vamos a explicar más a detalle en la siguiente sesión. Igualmente la fecha, el identificador, vienen aquí los datos de a quién va dirigido, pero si hay dirección,
¿no? Lo que no tenía el anterior. Pero este lo vamos a explicar más a detalle en nuestra siguiente sesión, ¿correcto? Que ya terminamos también con lo que es la carta y vamos a darles también un modelito para que puedan hacer ustedes en el caso un uso de alguna plantilla, también en un oficio. Vamos a indicar también por qué este documento sería pues diferenciable y si lo que están viendo sobre todo en el identificador sería válido o no. Bien, entonces por el día de hoy vamos a llegar hasta ese punto con lo que es el tema de oficio y en la próxima sesión explicamos a detalle este último documento, hacemos un modelito de lo que es el oficio y culminamos también con lo que corresponde a la carta. Bien, agradeciendo su atención y nos vemos en la última sesión el día viernes. Que tengan todos